Amén. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor, esperando ser alimentados. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Necesidad de su alimento. Así que vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Vamos avanzando. Marcos capítulo 9. Nuestro hermano Molina va a leer del 38 al 41. Marcos 9, 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No le prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, nos encontramos en ese transcurso de Jesús subiendo hacia Jerusalén para concluir con su cometido redentor. Lo vemos encaminándose con sus discípulos hacia ese propósito y hacia esa ciudad. En ese viaje de regreso donde Jesús aprovechaba hasta el último momento, instante, para corregir, disciplinar, exhortar, enseñar e instruir a esos discípulos en los cuales iba a estar el peso del inicio de esta etapa definitiva en la redención. Entre dichas correcciones nos encontramos, o vimos y hablamos de muchas, entre ellas las que estuvimos hablando la semana pasada, concretamente hablando de la soberbia de los discípulos, ¿recuerdan? Amén. Mientras que Jesús les anunció por segunda vez que iba a ser apresado y muerto, ellos hablaban de quién se iba a sentar en un trono. Mientras que el Señor hablaba de cruces, ellos hablaban de recibir gloria. Y el Señor los reprende en base a su soberbia. Y en esta ocasión nos encontramos con otra corrección magistral de nuestro Señor Jesucristo, el cual también va ligada con estas cualidades en negativo que se despiertan en todos los corazones de los hombres. Y en estos discípulos así lo hicieron. Si en el sermón anterior hablamos sobre la soberbia y altivez, quizá el problema de fondo que encontramos hoy sea probablemente exactamente el mismo: soberbia, altivez y quizá aderezada con rasgos de envidia y una completa ignorancia de lo que es la extensión del reino de los cielos. Sea como sea, aquí tenemos una vez más a los discípulos equivocándose y a un Dios instruido que enseña a estos discípulos con paciencia y amor lo que tienen que hacer. El verso 38 dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Nuestro texto de hoy comienza con un Juan le respondió, con una respuesta de Juan hacia el Maestro. ¿Pero qué suscitó esta respuesta de Juan hacia el Maestro? La respuesta más plausible es que ante la enseñanza y corrección de Jesús acerca de quién es el mayor, acerca de cómo los discípulos están para servir y no para que sean servidos, para concluir con el ejemplo increíble que el Señor Jesucristo impartió sobre volverse como un niño, y no solo eso, sino recibir a un niño en su nombre, fue probablemente lo que despertó en Juan esta confesión repentina ante esa situación. No sabemos exactamente cuándo ocurrió lo que Juan cuenta y lo que Marcos expresa en su Evangelio. Lo que sí sabemos es que Juan, movido por lo que escuchó de Jesús, suscitó en Juan una confesión de algo que había hecho. Y sí, mis hermanos, estamos hablando de Juan, ese discípulo del amor. No me cansaré de decirlo porque es importante comprender este principio. El mismo que quiso que descendiese fuego del cielo a los samaritanos que no los recibieron. Ese es Juan, el discípulo del amor. O acompañado de su madre y su hermano, sugerirle al Señor sentarse a su diestra y a su siniestra.
O en este caso, prohibir a algunos que no les acompañaban que dejaran de servir al Señor. Y es que tenemos que comprender desde el Juan que fue escogido hasta el Juan que escribe Apocalipsis, hay un trecho muy grande de madurez, de conocimiento, de santidad, de cercanía. Un tiempo el cual siempre fue en Juan ascendente, paulatino, poco a poco, pero siempre ascendente, ya que esta es la forma natural del progreso del regenerado. Como dice la Escritura en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes y creciendo. Amén. Es normal, mis hermanos, cometer errores en el camino. Es normal caerse, estrellarse, equivocarse. Es normal. Es normal a veces cometer imprudencias de inmadurez. Todo eso es normal. ¿Saben lo que no es normal? No aprender. ¿Saben lo que no es normal en un creyente? No rectificar y cambiar. ¿Saben lo que no es normal? No avanzar. Es normal que te equivoques. Lo que no es normal es que te equivoques siempre en la misma piedra. Porque el proceso es continuar hacia la cruz. Amén. Aleluya. Por tanto, en nosotros van a haber errores, dificultades, y va a estar dentro de lo normal, no dentro de lo pasivo y no pasa nada, aquí todos cometamos errores y peque. No. Pero si los cometemos, entra dentro del proceso. Lo que no es normal es siempre estar igual. Eso es una alerta. Eso no es normal. Pero ¿qué es exactamente lo que ocurrió en este suceso? No sabemos mucho, pero esto es lo que podemos decir al respecto de la luz que nos arroja este relato. En cierto momento del camino, hallaron a un discípulo creyente en Jesús y su evangelio, expulsando a un espíritu inmundo de una persona. Y que al verlo, probablemente se acercaron a ellos, viendo que hizo tal obra, y les preguntó, y les informaron de esta persona, y le dijeron después de informarse que le acompañase, si es que creía en el Evangelio y en el Señor Jesucristo, que fuera con los discípulos. Pero ante la negativa de este hombre que hizo tal milagro, ellos se tomaron la libertad de prohibirle que siguiera con dicha labor solo por el hecho de que se negó a acompañarles. Este hombre, el relato no nos muestra en ningún momento que haya algún atisbo en el texto de que estuviera haciendo algo fuera de orden de Dios, o que no fuera un verdadero creyente. El único aparente delito que cometió es que no fue detrás de los discípulos y detrás de Jesús. Esto obviamente suscita una nueva pregunta. Si era discípulo de Jesús, si vivía el Evangelio, si era un regenerado, ¿por qué no sigue a Jesús y por qué no sigue a los discípulos, los cuales le invitan a acompañarle? Obviamente, si no tuviéramos más información, creeríamos que los apóstoles hicieron bien en prohibirle el servicio, ya que este hombre quería caminar paralelamente al camino señalado por Cristo. Pero como vemos en el compendio de toda la doctrina y en las palabras inmediatas de nuestro Señor Jesucristo, no era este hombre que hizo tal hazaña el que estaba equivocado, sino los discípulos al prohibirle que ejerciera su ministerio. Y nos daremos cuenta que él estaba en lo cierto, que él sabía que no era necesario que todo aquel que creyera siguiera en un sentido literal a los discípulos y a Jesucristo, o sea, acompañándolos a todos los lugares donde ellos fueran. Sabía que podía servir a Cristo estuviese donde estuviese. Amén. Amén. Por tanto, él estaba en lo cierto, los discípulos estaban equivocados. Esta actitud de los discípulos denota en ellos muchos desajustes que aún tenían que ser corregidos en su interior. Los apóstoles creían que por no formar parte de su grupo quedaban descalificados. Ellos entendían que si no formaban parte de la élite, de la jet set, de los escogidos, no tenían derecho de hacer nada en su nombre. Sin darse cuenta, esta actitud les hacía elitistas, soberbios, los aislaba sin darse cuenta del resto, desechaban a los demás en vez de atraerlos, desechaban a todo aquel que pensara diferente a la hora de hacer esto o aquello. Pero mientras que ellos pensaban en eso, Jesús
pensaba lo contrario. Él les enseñó que no hay necesidad de que todos caminemos, construyamos y sirvamos juntos en un mismo lugar, sino unidos en una misma verdad, en un mismo espíritu, en un mismo evangelio y en una misma ley. Amén. Jesús les iba a enseñar que no tienen que tener en común el techo, sino tenerle en común a Él. Amén. Amén. Si pensamos bien lo ocurrido detenidamente, los apóstoles no hicieron nada ante la petición, o no pudieron hacer nada ante la petición de un padre desesperado con su hijo poseído. ¿Lo recuerdan? Y ahora ellos le prohíben a un discípulo hacer aquello que ellos no pudieron hacer. Ellos fracasaron en el intento y tuvieron una reprensión. Y ahora ellos mismos prohíben a alguien que sí lo logró hacerlo. Noten la conducta de los discípulos. Y es que es necesaria, mis hermanos, la dirección del Espíritu de continuo. ¿Lo creen? La corrección de su palabra. Estar cerca del Señor, acudir a las Escrituras y no desviarse ni un ápice de su presencia. Para que no se despierten en nuestros corazones, que de continuo se desvíen estas cosas inapropiadas. Cuida tu corazón, iglesia, porque tiende a desviarse, al igual que el mío. Tales cosas como la soberbia, creyendo que ellos solo tenían el monopolio del Evangelio. Tales cosas como la envidia, al ver que otro conseguía hacer cosas que ellos no podían hacer aunque caminaban con Jesús. Yo camino con aquel que provee todo y no puedo hacerlo, y este que no está lo hace, déjame hacer lo que haces. Cuánta envidia y cosas semejantes se despiertan en nuestros corazones, mis hermanos. Cuánto tenemos que cuidar nuestro corazón. Pero a pesar de la equivocación de los apóstoles, me encanta cómo termina este primer versículo, ya que se les dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. Con esto no quiero decir que me encante el que no le siguió, sino porque sería lo normal, sería maravilloso que este discípulo lo siguiera, sino porque después de reprenderlo y prohibirle algo que estaba desajustado a los principios de las Escrituras, aun siendo los propios apóstoles que se los dijeron, él no cedió ante ellos. Y eso es lo que me llama la atención y me gusta, que no les siguió porque eran los discípulos de Jesús al decirle esto. Mis hermanos, para que lo entiendan, en ocasiones ante la corrección de un hombre de Dios con conocimiento, testimonio y demás, quedamos perplejos sin pensar que lo que dicen es cierto o no. Vemos a hombres con conocimiento y se nos olvida que todo tiene que estar corroborado por la Escritura. Más capacidad que Pablo no existía, y aquellos escudriñaban por las Escrituras si lo que decía Pablo era de verdad. Obviamente a los hombres de Dios se le tiene que escuchar, a los hombres con experiencia se le tiene que atender, a los hombres de santidad y conocimiento tenemos que prestarle la atención y tenerlos en grande estima y grande valor porque son apreciados para el pueblo del Señor. Pero nunca nos tenemos que olvidar que aunque son hombres de Dios, están sujetos también a las Escrituras. Amén. Por tanto, no solo denota en este hombre madurez y estabilidad en su caminar, sino también denota que comprendió mejor que los discípulos cuál era la verdadera labor. Por tanto, trataron de impedírselo, pero no pudieron. Mis hermanos, lo ocurrido con los discípulos no es un caso aislado, sino uno de los pecados más practicados a lo largo de la historia bíblica, la historia de la Iglesia y la historia contemporánea, el cual tiene que ver ¿con qué? Con la propia idolatría. ¿Por qué? Porque esto es poner por prioridad el yo mientras ignoramos el él. Es anteponer nuestra propia prioridad y deseo antes que la propia voluntad del Dios omnipotente. Y todo lo que sustituya al omnipotente es idolatría.
Vivimos en un tiempo en el cual batallamos sin descanso, pero en una batalla equivocada, bajo una bandera que no es la del Evangelio, sino la propia. No defendemos al rey ni a su reino, sino nuestros propios intereses. No hace falta echar solo hace falta echar un vistazo a la lucha encarnizada que hay entre las mismas iglesias que nos hacemos llamar evangélicas. Echen un vistazo a todas las iglesias y grupos denominacionales evangélicos. Faltan poco para que entremos en conflictos y litigios. Y entran en conflictos y litigios. Luchamos por ser los primeros, por los que tienen mejor organización, los que tienen mayor membresía, mejor nombre, mejor cartel en la puerta, mientras que Dios se queda a un lado preguntándose qué es lo que estamos haciendo. Por tanto, estamos en un tiempo en el cual no defendemos la cruz y el Evangelio a términos generales, sino nuestra iglesia, nuestro yo, nuestra denominación. Vivimos en un tiempo en el cual la lucha no es contra principados ni potestades, no es contra el pecado y en aras de la verdad, sino por nuestra propia verdad. Créanme cuando les digo que hay grupos denominacionales que verdaderamente creen que fuera de ellos no hay Dios ni hay vida. Que creen que la salvación, el Evangelio, la cruz, la doctrina correcta, todo lo perfecto está dentro de las puertas de su casa. Que como salgas de ese lugar ya no hay vida, vas a morir. Terminarás regresando, roto, destruido, porque no vas a encontrar a Dios fuera de aquí. Como si hubieran pagado algo para tener el monopolio de Dios. Dios no está en ningún sitio, nosotros estamos en Dios. Amén. 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 La pena es que no nos damos cuenta que mientras que nos preocupamos por ser el mayor, mientras que nos ocupamos de prohibir y desechar al que no forma parte del grupo, le hacemos un flaco favor al Evangelio cada día. ¿Qué creen que pensarán los de fuera viendo al mundo evangélico pelearse no por la verdad o por la santidad o por intentar vivir una vida mejor en el Señor, sino por el prestigio o el número de asientos que uno tiene? ¿Qué pensarán los de fuera? Esto es lamentable. Ya denuncia una verdad desagradable, pero que se tiene que decir. En la actualidad se prefiere antes la exclusividad y el prestigio personal antes que el beneficio que Dios establece en la Escritura. En otras palabras, se prefiere privar a alguien de la ayuda si en esta ayuda yo no salgo beneficiado y no está mi nombre impreso en ella. Si la ayuda no viene de mí, prefiero que la persona se quede sin ayuda. Porque solo es válida si yo le he puesto mi sello, cuando el sello lo tiene que poner él. Amén. Es lo que hemos visto en este texto y vemos tantas veces en las Escrituras y en la historia, como hemos dicho. Acabamos de ver a los propios discípulos prohibir que se liberara a un hombre poseído por un espíritu inmundo solo porque no caminaba con ellos. Basta ya de hacer esta labor. Si no caminas con nosotros, deja de hacer este bien. Pero ¿qué locura es esta? ¿Qué creen que priorizó en el corazón de los discípulos al prohibirles esto? ¿Algo que tenía que ver con la santidad y con la verdad? ¿O un desajuste interno como la copa de un pino? No luchaban por el Evangelio y el amor al prójimo, sino por su propia exclusividad elitista y su prestigio personal. Es la conducta que de continuo vemos en las Escrituras. ¿Se acuerdan de Diófretes? Capítulo 1, verso 9 y 10 de tercera de Juan. Yo les he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Dios mío, no quiero el bien, vienen hermanos, no lo quiero, si no
¿Qué hay de los fariseos, de los saduceos, de la jet set, de los que estaban a la cabeza, del que supuestamente tenían que cuidar al pueblo, cómo vivían? Preferían que los ciegos siguieran ciegos, que los sordos siguieran sordos, que los caídos siguieran caídos, que los apresados siguieran en las cárceles. No querían el bien de la gente, sino el suyo propio. Ahí estaban los discípulos trayendo provisión para el necesitado y ellos lo único que veían es que su chiringuito se desmontaba. No veían el bien que otros ajenos a ellos hacían. Veían el mal que les iba a proporcionar a ellos porque ellos eran incapaces de hacer el bien. Y ante la incapacidad de hacer el bien y el bien que hacen otros, el que no es de Dios no se cruza, o sea, no alza los brazos dando la gloria a Dios, sino que se ponen armas para impedir el bien ajeno. ¿Entienden esto? Pura envidia, puro egoísmo, si no soy yo, nadie lo hará. Créanme cuando les digo que me he encontrado en situaciones semejantes en bastantes ocasiones. Personas que aun sabiendo el beneficio se han interpuesto porque no proviene de ellos. Matrimonios rotos, familias rotas, que de alguna manera, no nosotros, sino Dios por medio de nosotros, por medio de la verdad, el tiempo dedicado y el deseo de hacer bien, pudiera haber solución, pero era más el rencor, era más el que no provenía de ellos que el beneficio de su propia casa. Es tremendo, porque no es el bien ajeno. Es una esposa para con su marido, es un padre para con su hijo, y prefiero ver mi propia casa hundida antes que recibir la ayuda de aquellos que para mí son mis enemigos. Es brutal. Es brutalmente pecaminoso. Esto, mis hermanos, es tremendo. Esto es una clara definición de lo que es un falso hermano, de lo que es una falsa iglesia, de lo que es un falso pastor, ya que cuando uno antepone el beneficio del Evangelio, porque éste no salió de su boca, no pelea en las filas del Cordero, sino en las suyas propias. Obviamente con esto no estoy diciendo que siempre que haya un posible beneficio, dejemos a merced de la gente en manos de personas posiblemente corruptas. No estoy diciendo que hagamos así. Las Escrituras nos enseñan, obviamente, a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Pero también nos enseñan a ser solícitos que para guardar la unidad del Espíritu tenemos que separarnos de lo corrupto y separar lo santo de lo corrupto. Por tanto, para unificar tenemos que separar y dividir, y separarnos de aquellos no que caen, porque nosotros caemos, de aquellos que no van en pos de la santidad. Apartarse de los que tergiversan la doctrina, apartarse de los falsos maestros, apartarse de las falsas iglesias, apartarse de los que, haciéndose llamar hermanos, no lo son. Pero nunca apartarse de los que son verdaderos, solo porque no caminen con nosotros. Y menos serles impedimento para que el reino de los cielos avance. Es que no solo, es que es tremendo, no solo no me aparto de ellos, sino que les soy tropiezo. ¿Qué clase de pecado más terrible es este? Es por eso que Jesús exhorta, corrige y reprende a los discípulos por el agravio que cometieron al prohibirle que siguiera haciendo tales hazañas, tales servicios. El 39 dice, pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis. Yo hubiera dicho amén. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Ante la confesión de Juan respecto a la prohibición del discípulo que estaba expulsando un espíritu inmundo en el nombre de Jesús, Jesús fue contundente y directo. No se lo prohibáis más. Y el motivo es simple. ¿Cómo aquel que ordena hacer el bien va a permitir que se prohíba hacerlo? De Cristo nace, de Cristo sale la orden del servicio. ¿Cómo Él va a prohibir que se sirva?
El Señor Jesucristo hizo aquello que por su naturaleza santa y perfecta emanaba con naturalidad. ¿Y qué es lo que emanaba por naturalidad de su esencialidad divina? Siempre promover el bien. Amén. Esa cualidad que de él emanaba es la cualidad que vemos en las Escrituras y aquello que promueven todos los hombres y mujeres cercanos al Señor y a sus Escrituras. Es imposible que un hombre de Dios impida el bien bíblico a otra persona. Imposible. Es imposible, mis hermanos. En cierto lugar leemos lo siguiente, para que vean. Números 11, 26 al 29, miren lo que dice. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera espíritu sobre ellos. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¿Cómo se lo vamos a impedir? ¿Que profeticen? Voy a impedirle. No ellos dos. Ojalá que este espíritu que salió de mí, que se puso en los 70, esté sobre todos y todos profeticen. Porque Moisés comprendía que no era él, ni los 70, ni siquiera el pueblo, que donde Dios reposara su gracia, que esa gracia se trasladara al necesitado. Amén. ¿Cómo, Josué, hijo de Nun, vamos a prohibir que se profetice? ¡Que todos profeticen! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Que todos profeticen. Esa es la naturaleza de Dios, la naturaleza de su palabra y la del Evangelio. Promocionar, proveer, participar a favor y no oponerse al bien de Dios. ¿Cómo nos vamos a oponer al bien de Dios? Pero lo que ocurre es que somos tan egoístas, nos miramos tanto a nosotros mismos, que ignoramos que Dios diseñó a su pueblo no para que estuviera concentrado en un solo lugar, sino que éste estuviera esparcido por cada rincón de la tierra. Amén. No entendemos eso en nuestra cabeza. Esto lo hemos hablado al detalle en otra serie de sermones, pero solo permítanme recordarles algo que ya ustedes todos saben y han aprendido. Todos sabemos que Dios es uno, que el Evangelio es uno, que su Espíritu es uno, que su ley es una, y por ende su pueblo es uno, ¿sí? Amén. Pero también sabemos que su pueblo, su iglesia, aunque es una, está segregada por toda la faz de la tierra y administrada y perfeccionada mediante el método de la iglesia local. Dios le ha placido y nos ha enseñado que la segregación universal y única de su pueblo sea una y al mismo tiempo dividida en diferentes sectores esparcidas por la faz de la tierra en lo que se conoce teológicamente como iglesias locales. Amén. En los cuales los grupos diferentes, individuales y autónomos vienen a formar parte de un todo aunque caminen individualmente. Amén. Las iglesias locales conforman un todo como su cuerpo único y están en perfecta consonancia a lo que se refiere a doctrinas fundamentales y propósito. No obstante, al estar estas verdades en manos de seres falibles como nosotros, existen las discrepancias no esenciales y la multiforme manera de hacer y construir las cosas. Cada persona es un mundo, imagínense cada iglesia local. Es por eso que no todos estaremos bajo un mismo techo, pero sí todos estaremos bajo un mismo Dios. Amén.
Esto nos arroja una verdad imprescindible de entender, y es que aunque somos iglesias autónomas, no somos iglesias únicas. ¿Sí? Aleluya. Amén. Aunque Casa de David es una iglesia autónoma e individual y camina, no somos únicas, formamos parte de la iglesia universal. Amén. Amén. Nuestra independencia y autonomía no significa que vivamos al margen de nuestros demás hermanos y de las demás iglesias. No significa que permanezcamos indolentes a las necesidades ajenas fuera de esta congregación. Obviamente mi tiempo y mis recursos y nuestro esfuerzo tiene que estar ubicada en esta iglesia local, porque ¿qué sentido tiene ocuparte del mal ajeno cuando te desocupas del mal propio? Amén. Pero todos no podemos vivir indolentes como si no nos importara el hermano que está en la iglesia de enfrente. No, ese no es de Casa de David. ¿Cómo? Todos somos de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre mío. Somos iglesias individuales que formamos parte de un todo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cada una de esas labores son las que Dios impulsa para la redención definitiva. Es tremendo, mis hermanos. Pero bueno, como hemos dicho antes, no se trata de que todo aquel que diga que camina y obra en su nombre, ya está. No hace falta hacerle más examen ni nada, ya confiamos plenamente, para nada. Sino que tenemos la responsabilidad de testar su genuinidad conforme a las Escrituras, tanto a iglesias completas como a personas individuales. Debemos ver lo que creen, ver lo que predican, cuál es su propósito y labor, qué entienden por evangelio y sobre todo ver cómo caminan en nivel. Nuestro Señor Jesucristo, más allá de conocer el corazón de dicho discípulo, aquel que estamos hablando de nuestra historia, de nuestro texto, nos dio una de las claves para, de un brochazo, conocer la genuinidad de ese individuo. ¿El qué? El fruto y el nombre. El fruto y el nombre. Podemos ver cómo este hombre echaba fuera los demonios. He aquí el fruto. Pero al mismo tiempo podemos ver en qué nombre echaba fuera los demonios. He aquí el nombre de Jesús. Amén. Tenía su nombre y tenía su fruto. Tenemos que entender que hay frutos fuera de su nombre y hay nombres sin necesidad de que haya fruto. ¿Sí? Hay frutos fuera de la autoría del nombre del Señor. Se hacen cosas no en Cristo, sino en otro nombre. Y hay a veces que tenemos el nombre en la boca, pero el fruto no existe. Porque hay fruto sin nombre y nombre sin fruto. ¿Lo entendéis ahora? Amén. En cierta ocasión sabemos que en Egipto, tras los milagros de Moisés, unos hechiceros llamados James y Jambres repetían los milagros que Moisés hacía. ¿Bajo la influencia de qué? ¿Del nombre de Jesús o del Dios único y verdadero? No, bajo la influencia del mal. Tenían fruto, pero en otro nombre. Amén. Amén. Y en otra ocasión podemos ver lo contrario, como muchos invocaban y hacían todo diciendo Señor, Señor. Tenían el nombre, pero el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, vuestros hechos no son frutos genuinos. Fruto sin nombre, nombre sin fruto. Pero este hombre que estaban juzgando su caso y les prohibieron hacer el milagro, el Señor discernió y examinó y dijo que en él había fruto y había nombre. Amén. ¿Entienden esto? Es por eso que Jesús exclamó, no se lo impidáis, porque este discípulo tiene fruto y todo lo hace en mi nombre. El 40, terminamos recta final, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aleluya. Nuestro Señor Jesús no lo deje ahí, sino que continúa la lección enseñándoles un principio matemático-bíblico esencial y brutal, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Sencillo. Lo primero que tenemos que entender de este principio es que no hay término medio, mis hermanos.
No hay medias tintas, sino que es una de esas aseveraciones que nos dejan otra opción. O estás conmigo o estás en contra mía. No hay posibilidad de mitades, o conmigo o en contra o conmigo. No hay posibilidad de un poco conmigo y un poco en contra. O estás todo conmigo o todo en contra. Porque hay gente que no va en pos de Dios y dice que no está en contra, pero el que no va en pos va en contra. Amén. Así es. Hay gente que dice, no, yo no voy en contra de Dios, yo me mantengo al margen, estás en contra. Porque o estás con Él o estás en contra de Él. En otras ocasiones el Señor ha hablado de esta manera contundente. Primera de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y si en tus tinieblas proclamas luz, tus palabras son vanas porque mientes, dice la Biblia. Juan 8:39 respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y el verso 44 dice, vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo. O de Abraham o del diablo. O del diablo o de Abraham. No existen mezclas. Por tanto, aunque en estas ocasiones de manera positiva, en esta expresión, está el mismo principio radical. Si este no es en contra, no tener dudas que es a favor. Aleluya. Amén. ¿Entendéis esto? ¿Entendéis esto? Amén. Ahora, si no lo entendéis. Gloria a Dios. Mis hermanos, esto es alentador y espeluznante. Amén. Otra vez, esto es alentador y espeluznante, ya que de la misma manera que te confirma para salvación, te señala para condenación. O estamos a favor o en contra. O el Señor te señala por dónde camino, si te señala Él, aun con defectos y errores, porque no vas en contra sino a favor, o te señala para condenación porque estás en contra. Bendigo tu gracia. Temblemos ante Él. Amén. Pero más allá de este principio tan revelador, podemos ver lo siguiente, para confirmar y seguir confirmando esta verdad. Y es que si Dios es capaz de usarse de aquello que hace mal, ¿se acuerdan que el otro día lo estuvimos hablando por encima? Y nos enseña a saber discernirlos y tener serenidad y ver el bien incluso dentro de las personas malvadas, cuanto más ver el bien manifestado en aquellos que tienen fruto y en aquellos que tienen nombre. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo lo siguiente, estando preso, dice la escritura Filipenses capítulo 1, verso 12 en adelante, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora dice el 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. El apóstol Pablo, en vez de lamentarse estando preso porque algunos predican a Cristo con otras intenciones inapropiadas, él se goza porque de todas maneras el Evangelio es anunciado. Y si Pablo nos da la lección que incluso en la boca de los impíos te goza porque el Evangelio es anunciado, cuanto más cerrarle la boca a aquellos que tienen fruto y tienen nombre. Amén. Gloria que vive. ¿Qué pecado es aquel que camina en rectitud porque no camina contigo? Taparle la boca, impedirle el progreso. Dios nos libre. Que tiene fruto y tiene el nombre del Señor. ¿Quién soy yo para decirle no hables porque no me acompañas? ¿Entienden esto? El mundo evangélico tiene que entender de una vez que esto no es una historia de batallas épicas donde los soldados se llevan la gloria. Aquí no hay soldados que se lleven la gloria. En la batalla
contra los troyanos, el gran Aquiles, en esas batallas, ¿han visto la película? Pelea y lucha a favor del rey Agamenón contra Troya. Pero aunque la victoria se la otorgaba al rey, la historia, ¿a quién recordaba? Lo dice la película, no recordarán al rey, quizá escriban del rey, pero se acordarán de los soldados. Porque los soldados le dieron la victoria al rey. Aquiles le dio la victoria a Agamenón. Pero ni usted ni yo somos Aquiles, ni nuestro rey es Agamenón. Aquí nosotros no ganamos ninguna batalla. La única batalla la ganó él en la cruz. Amén. Amén. A nosotros no nos recordará la historia, no nos tiene que recordar la historia para nada. Nosotros no somos los soldados que nos llevamos el mérito. Cristo es el mérito. Amén. Cristo es el rey, no solo que se lleva la victoria y se sienta en el trono, sino el que peleó y luchó y murió. Amén. Por tanto, no hay un final con nosotros en el trono, siempre Él está en el trono. Comprender este principio te ayuda a no taparle la boca a alguien porque entiendes que ni es Él ni eres tú, sino Él. No peleas por alcanzar prestigio, sino que luchas para que su prestigio se extienda. ¿Entienden esto? ¿Entienden esta verdad bíblica y del Evangelio y con tanta santidad y necesidad? ¿Qué es esto de prohibir a la gente que extienda el Evangelio? Hermano, camina, vive, predica, habla. Si hay nombre y hay fruto, hay Evangelio y hay verdad, ¿qué pasa si estás aquí o estás allí? Sirve al Señor. Amén. Sirve al Señor. Sirve al Señor. Y la obediencia te encaminará. Y la obediencia te hará que te quedes o te vayas a un lugar o de otro. Siempre teniéndole a Él por rey. Y no creerte que eres Aquiles. Cualquiera que diga, y terminamos, mis hermanos. Estoy Gloria a Dios. viendo demasiado despacio. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Este texto nos lleva automáticamente a esa enseñanza que hemos hablado muchas veces, mencionada, que encontramos en Mateo 25, 25, o 35, ¿se acuerdan? Cuando el Señor les dice a sus discípulos, si les dais agua, si les dais abrigo, si les dais cobijo, a mí me lo hacéis. Porque si lo hacéis a estos mis pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Recuerdan esta enseñanza? Y precisamente ese es el principio el cual Jesús quiere concluir la enseñanza magistral. Miren cuánta enseñanza en estos versículos magistral de nuestro Señor Jesucristo. Y quiere concluir con esta enseñanza magistral que encontramos también en Mateo 25, 35. Ellos, sin darse cuenta, por su egoísmo, su envidia, su falta de madurez, estaban impidiendo que a Jesús le llevaran agua. Lo voy a volver a repetir. Ellos, por su envidia, los discípulos, al impedir que otro discípulo sirviera a un necesitado, le estaban quitando el vaso de agua de su mano que iba dirigido a quitarle la sed a Jesús. Porque cuando uno da un vaso de agua a un necesitado, es a Jesús quien se lo da. Y los discípulos le dijeron, no le des más agua a este, ignorando que cuando se la daba a ese, se la daban a Jesús. ¿Le quitaremos al Señor la sed o qué haremos? ¿Impediremos que al Señor se le dé agua, se le dé abrigo y se le dé cobijo? Porque cuando servimos a nuestro prójimo, eso es lo que hacemos. Y si nuestras acciones impiden que el prójimo se beneficie del Evangelio, no solo al prójimo estamos haciendo mal, sino que estamos impidiendo que la sed del Señor se quite. ¿Entendéis esto? Amén. Es por eso que Jesús concluye con esto. En otras palabras les dijo, estáis impidiendo que me sirvan. Estáis impidiendo que a uno de mis discípulos ejerza aquello que yo le mandé. No se lo impidáis más. Aprendamos esta brutal enseñanza expresada en esta porción de las Escrituras. Eres valioso para el Señor como el que más, pero para nada eres único. Eres valioso, pero no eres único.
El Señor siempre tiene 7.000 que no doblan rodilla. Amén. No estás solo. No quieras descansar debajo de un enebro. Come y bebe, porque largo camino te resta. Porque hay 7.000 que no doblan rodilla. 7.000 que quizá no están a tu lado, que no están en casa de David, pero están segregados por todo el mundo, predicando el Evangelio, muriendo por la cruz de Cristo mejor que yo. Y posiblemente mejor que tú. Si con Cristo están crucificados, dejémoslos. Son nuestros hermanos, son nuestra familia, son del Señor. Trabajamos en la misma empresa, formamos parte del mismo cuerpo, peleamos y militamos en las mismas filas del mismo ejército. Tenemos el mismo rey, camino y destino. Somos redimidos por la misma sangre. Gloria a Dios. Y si estás en el lado contrario, si eres de aquellos que se te ha impedido obedecer, si se han atrevido a imponerse delante de tu camino y negarte la voz de Dios en tus propios labios, que el Señor te dé la capacidad, madurez y conocimiento para hacer como este hombre, y aunque venga de boca de un grande, no seguirlo. Amén. Sino decirle no y seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él te dará aquello que no perderás, como dice el texto. Este tiene mi recompensa. Porque Dios recompensa a todos, no solo a aquellos que caminaron pegado a Él. Es tremendo, mis hermanos. Porque los que estaban cerca o los que estaban lejos, todos estaban amparados bajo un mismo espíritu, bajo una misma cruz, bajo un mismo evangelio, bajo una misma ley, en el nombre del Señor. Caminemos, mis hermanos, como iglesias autónomas, pero no únicas, entendiendo que tenemos hermanos por todos los lugares que probablemente discrepen de nosotros en cosas de cómo hacer o cómo servir, pero sabemos que tenemos una palabra que nos guía a todos, un evangelio que tenemos todos en común, un Dios y un espíritu y una bandera, que es la bandera del evangelio. Por tanto, sé hermano de tu hermano. Amén, Señor. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a hablar.